Hola chicos, bienvenidos a la clase número 2 de números racionales. ¿Ya? Haciendo un repaso de lo que estuvimos hablando en la clase pasada, presentamos a los números racionales, dijimos que un número racional es aquel que se puede expresar como el cociente de dos números enteros, ¿ya? O sea que se lo puede expresar como una fracción. Vimos también cómo puedo expresar esas fracciones en su expresión decimal y que acá me anoté uno, ¿sí? Si yo quiero expresar a 5 cuartos con su expresión decimal, lo único que tengo que hacer es 5 dividido 4, trabajar con números decimales justamente y obtener la expresión. ¿Bien? En este caso, 5 cuartos es una expresión exacta, ¿sí? Porque tiene números finitos de decimales, ¿sí? Después de la coma tiene dos números decimales. Ahora bien, esa era una de las clasificaciones, las expresiones decimales exactas o finitas, ¿bien? Pero también estaban las expresiones periódicas, que había dos tipos de periódicos. Están los que son puros. Puros quiere decir que están afectados por un arco, que ese arco simboliza que se repite infinitamente esa cifra decimal. Y en el caso de las periódicas mixtas, tiene una parte que no es periódica y otra parte que sí. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer en esta clase de hoy? Como ya conocemos el pasaje de fracción a decimal, lo que vamos a trabajar es cómo yo paso los números decimales a fracción. Vamos a comenzar en orden, ¿sí? Vamos a empezar con las expresiones decimales exactas. ¿Cómo hago yo el pasaje de su expresión decimal a fracción? Para eso vamos a considerar tanto al numerador como al denominador. Antes de empezar, recuerden que el numerador es el que está por encima de la línea de división y el denominador es el que está por debajo, ¿sí? Me lo voy a anotar acá para que lo tengan en cuenta. Numerador, denominador. ¿Ya? Bueno, para realizar el pasaje hay que tener en cuenta una regla, ¿sí? Yo la voy a ir leyendo de a poco y vamos a resolver estos tres ejemplos que están acá. Nos dice que para hacer el pasaje lo que yo debo hacer es colocar el número que observo sin la coma en el numerador. ¿Bien? Vamos por partes. Y luego en el denominador tengo que poner una potencia de 10 con exponente de acuerdo a la cantidad de decimales que tenga el número que estoy haciendo el pasaje. Yo se lo dije ahora todo junto. Vamos a verlo paso por paso. Nos dice colocar el número sin la coma en el numerador. Si yo empiezo con el ejemplo A es 1,3. Si yo le sacara la coma, el número que está formado sería 13. Ese va a ser nuestro numerador. Y en el denominador voy a tener que poner una potencia de 10. 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la cuarta, a la quinta. ¿Pero de qué va a depender ese exponente? Depende de la cantidad de decimales que tiene el número en cuestión, ¿sí? Yo sé que es potencia 10, pero no sé a qué exponente, qué número tengo que poner acá. Y eso me lo va a dar la cantidad de decimales que tengo. Como tengo un solo decimal, vamos a poner exponente 1. En definitiva es 13 y debajo 10 a la 1. Ustedes saben que todo número elevado a la 1 es el mismo número. Así que podemos decir que la fracción que quedó determinada es 13 décimos. Algo que hay que tener en cuenta es, siempre que tengamos fracción, puede pasar la situación de que yo pueda simplificar, o sea, reducirlo a su expresión irreducible, a su fracción irreducible. En este caso, 13 y 10 no tienen divisores en común, ¿bien? Así que en este caso quedaría 13 décimos. Pero en tal caso que nos pase una fracción donde yo vea que lo puedo dividir por 2, por 3, por 4 o por cualquier otro factor, lo tengo que hacer porque a mí me conviene siempre tener la fracción irreducible. Vamos con el ejemplo B. ¿Qué pasa si el número decimal es negativo? Ustedes ya saben que existen los números negativos. En las fracciones puede haber fracciones negativas y también obviamente en este caso
un decimal negativo. ¿Bien? Lo tengo que considerar para el número va a seguir siendo negativo. O sea que yo me voy a anotar acá que es negativo y lo voy a dejar ahí. ¿Bien? O sea, no cambia su naturaleza. Lo único que estoy cambiando es la forma de escribirlo. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho, en el numerador, bien, voy a escribirlo un poquito más abajo porque, este también, porque si no se me van a mezclar. Y acá este era. En el numerador vamos a colocar el número que vemos sin la coma. Si yo le sacara la coma, el número que se formaría sería 225. Entonces lo coloco en el numerador. En el denominador yo sé que tengo que poner una potencia de 10. Pero esa potencia de 10, justamente yo tengo que saber con qué exponente. Y el exponente me lo da la cantidad de decimales que yo tengo. Después de la coma yo tengo justamente 2 decimales. Así que nuestro 10 va a tener que estar elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ustedes saben que 10 al cuadrado es 100. El menos lo seguimos considerando. Vamos a ponerlo mejor ahí. Y en el numerador nos quedó 225. ¿Bien? Entonces acá la fracción formada es menos 225 cienavos. ¿Bien? Habíamos dicho que si podemos simplificar, lo hacemos. En este caso, ambos son múltiplos de 5. ¿Bien? Y también, si empezamos a dividir por 5, vamos a seguir encontrando más simplificación. Vamos a poder continuar aún más. Pero si observamos un poquito más, también podemos saber que estos dos números tienen divisor común 25. Entonces a mí directamente me conviene tomar el divisor más grande, ¿sí? Entonces, divido por 25 al numerador, divido por 25 el denominador. Negativo va a seguir siendo negativo, ¿ya? Y en el caso del numerador, tengan en cuenta esto. En 100, si yo lo divido en 25 partes, me va a quedar 4, ¿bien? Ahora, si yo que tengo 225, quiere decir que tengo 100 más 100 son 200, así que tengo 8 más un 25 más sería 9. ¿Bien? Entonces, ahí encontramos el numerador. Por lo tanto, yo puedo decir que este número decimal es lo mismo que menos 9 cuartos. Y esta es mi expresión más reducida. ¿Bien? Y vamos con el último. El último de los ejemplos de expresiones decimales exactas. ¿Cómo hago el pasaje de este? Teniendo en cuenta lo mismo. Acá es positivo, así que no tengo que aclarar ningún signo. Sabemos que en el numerador tengo que poner el número que veo sin la coma. Si yo le sacara la coma, yo vería 2572. Y en el denominador tengo que poner una potencia de 10. Pero esa potencia de 10, su exponente va a estar dado por la cantidad de decimales que yo tengo. Después de la coma yo tengo 1, 2, 3. Así que este 10 tiene que ser 10 al cubo. Ustedes saben que 10 al cubo es 10 por 10 por 10 y eso nos da 1000. O sea que nuestra fracción es 2572 milavos. ¿Podemos simplificar? Sí. Podemos dividirlo por 2 porque es un número par, pero haciéndolo rápido también es múltiplo de 4. ¿Bien? Entonces haciendo la división, si yo divido acá por 4 y divido acá por 4, en este caso me va a quedar 6, 4, 3 y debajo me va a quedar 250. Esta es su expresión decimal, su expresión fraccionaria y es la más chiquita de todas. Bueno, ahora vamos a hacer el pasaje de las expresiones decimales que son periódicas, pero vamos a trabajar primero ahora con las puras, ¿bien? Acuérdense que las puras eran aquellas que tenían todos los números decimales estaban afectados por el arquito. Así que eso es lo que vamos a trabajar en esta parte.
me escribí la teoría, la misma teoría que van a tener ustedes, pero la voy a ir explicando. Así que ustedes, mientras hago las explicaciones, ya sea en el anterior y en este y en el próximo caso, ustedes también hagan sus anotaciones teniendo en cuenta toda esta explicación. Bueno, ¿cómo hago el pasaje de las periódicas puras a fracción? Lo que tengo que hacer, tengan en cuenta lo que es numerador, denominador. Tenemos que construir una fracción. Vamos a empezar por el numerador. En el numerador voy a tener que escribir el número que observo sin la coma y sin el arco. A diferencia de las exactas, las exactas no tenían arquitos, justamente porque eran decimales finitos. Acá estamos teniendo situaciones donde tenemos el arquito. Así que además de escribir el número que veo sin la coma, ¿bien? A eso le tengo que restar el número formado por las cifras que no están dentro de ese periodo, de ese arquito. ¿Bien? Ahora estoy leyendo y después hago el ejemplo. En el denominador se coloca tantos nueves como cifras periódicas haya. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a hacer el primer ejemplo. Me dice que en el numerador tengo que escribir el número que observo sin la coma. Acá tengo 0,4 periódico. Si yo tuviera que decir el número que veo sin la coma, es el 0,4. Pero nosotros no decimos 0,4, decimos 4. Entonces lo que voy a poner acá es 4. Le tengo que restar, ¿sí? Esto es importante, le tengo que restar el número formado por las cifras que no están afectados por el periodo. Si yo tuviera que decir cuál es el número que se forma con los números que quedan fuera del periodo, acá en este caso el único que queda fuera es el 0. Entonces lo que yo le voy a hacer es restar 0. ¿Bien? Acá en este caso, si yo resto 0 no va a modificar nada, porque saben ustedes que el 0 es un elemento neutro en la resta. Pero vamos a ver otros ejemplos donde sí es importante escribir esto. Y en el caso del denominador vamos a poner tantas cantidades de 9 como haya de decimales periódicos. ¿Ya? Si ustedes observan acá, tenemos un decimal que está afectado por el arquito, uno solo. ¿Bien? Entonces voy a poner tanta cantidad de 9 como me indique esa cantidad de decimales. Como tengo uno solo, voy a tener que poner un solo 9. ¿Ya? Entonces, haciendo la resta, porque me va a quedar una resta, en este caso 4 menos 0 es 4, en el denominador nos va a quedar 9, y acá nos quedó que 0,4 periódico es 4 novenos. ¿Puedo simplificar esto? En este caso no, porque no tiene divisores en común. ¿Bien? Lo que yo podría hacer para chequear es hacer la división. Si yo hago 4 dividido 9, me tiene que dar a mí 0,4444 periódico, ¿no? Eso es una manera de chequear si lo que están haciendo, el pasaje que están haciendo de decimal a fracción, es correcto. ¿Bien? Vamos con el pasaje del ejemplo B. Tenemos menos 2,5 periódico. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando es negativo? Como dijimos en el anterior caso, yo lo voy a anotar que es negativo, pero no me va a afectar las operaciones que yo haga. ¿Bien? O sea, lo voy a dejar ahí, voy a poner entre paréntesis, que no me va a afectar, y hago el pasaje como venimos haciendo. Pero tengan en cuenta que el número que estamos trabajando es un número negativo. ¿Cómo hago el pasaje? En el numerador tengo que colocar el número que observo. Sin el menos, lo vamos a decir, en este caso sin el menos, sin la coma, y sin el arco de periodo. Entonces el número que yo veo es el 25. Al 25 le vamos a restar aquel número que está por fuera del arco, sin tener en cuenta la coma y el signo y el periodo. El número que queda por fuera de ese periodo es el número 2. Entonces yo le voy a restar 2. En el denominador voy a poner tanta cantidad de 9 como me diga el periodo, las cifras periódicas. Como tengo una sola cifra periódica, voy a colocar solamente
un 9. ¿Bien? Teniendo en cuenta esta resta, voy a tener menos 25 menos 2 es 23, menos 23 novenos. Podría buscar algún número para simplificar. En este caso sabemos que 23 es un número primo, así que se divide por 1 o por sí mismo. No comparte divisores en común con el 9, así que queda simplificado de esa manera. ¿Bien? Pasamos al ejemplo C. Tengo 2,15 y el 15 es periódico. Quiere decir que esto, si yo lo tuviera que escribir, sería 2,15, 15, 15, 15, 15 y se repite infinitamente. ¿Cómo hago el pasaje? Es un número positivo, así que no tengo que considerar nada del signo. En el numerador tengo que escribir el número que veo sin la coma, sin el arco. 215. Y le tengo que restar aquello que queda por fuera del arco. El que queda por fuera es 2. ¿Qué pasaría si hubiese otro número acá? También lo tengo que considerar. ¿Sí? Tengo que considerar el número que se forma. Es el número que se forma. Así que le resto 2. ¿Bien? Y en el denominador tengo que considerar tantos 9 como cifras periódicas haya. Yo cifras periódicas tengo 1, 2. Entonces mi denominador va a tener 2 9. O sea que nuestro denominador es 99. ¿Bien? Hago la cuenta. Tengo 213 dividido, o 213, 99 avos. Lo que tendríamos que hacer es buscar si tiene simplificación. ¿Bien? 213 es un múltiplo de 3. Bien, acuérdense que sus cifras tienen que sumar un múltiplo de 3. Y en este caso la cifra suma 6. Así que si yo dividiera por 3, divido por 3 y obviamente 99 es múltiplo de 3, nos va a quedar 7, 71 y en este caso acá nos va a quedar 33. Esta es la fracción más reducida que podemos encontrar, ¿bien? Y que representa la misma cantidad que 2,15 periódico. Vamos con el último, ¿sí? Sí, es negativo. Acuérdense de tenerlo en cuenta. Pueden utilizar paréntesis como para decir, bueno, yo a ese menos no lo utilizo, lo dejo por fuera porque no pertenece al pasaje, pero sí pertenece a la naturaleza del número. Entonces, vamos a considerar el número que vemos sin la coma, sin el arco y sin el menos. Veo el número 0,125, pero no decimos 0,125, decimos 125. ¿A él qué le vamos a hacer? Le vamos a restar aquello que queda, aquel número formado, ¿sí? Que queda formado, pero por fuera del arco. El número que queda formado es el 0. Se lo resta igual. ¿Bien? Por más que yo ya sé que eso va a seguir siendo 125. Y en el denominador tengo que poner tantos 9 como cifras periódicas haya. Entonces, como después de la coma tengo 1, 2, 3 números que están dentro del arquito, voy a tener que utilizar 3 9. O sea, 9, 9, 9, 999. Terminando la fracción, dijimos que era negativo, así que voy a tener que poner menos. Arriba, en el numerador nos queda menos 125, 999 avos. Obviamente que no tienen múltiplos en común porque termina en 5 el 125 y se divide por 5. ¿Vean? Bueno, esto es periódicas puras. Vamos a pasar al siguiente, al otro que nos falta. Bueno, el último caso que nos falta ver es el de pasaje de expresión decimal periódica, pero la que es mixta. ¿Ya? Tengan en cuenta que cuando era una expresión decimal mixta, quiere decir que una parte es periódica y otra parte no es periódica. ¿Bien? Va a ser algo parecido a la periódica pura, pero con una pequeña diferencia, así que a prestar atención. Seguimos teniendo que en el numerador se coloca el número que nosotros observamos sin la coma, sin el arco, si el número es negativo, también sin el negativo. ¿Bien? Y se le resta el número que observamos, ¿bien?
formado por las cifras que quedan por fuera del arco. Yo lo leo todo y después lo voy haciendo en forma práctica. En el denominador se va a seguir poniendo tantos 9 como nos indica la cantidad de decimales que sean periódicos. Pero también vamos a colocar tantos ceros como cifras no periódicas haya. Vamos a hacer todo un ejemplo. Tenemos 3 ejemplos acá para trabajar, así que a prestar atención. Vamos con el ejemplo A. Me dice que en el numerador, leyendo la teoría, ¿no? Y ustedes que lo van a tener también ahí a mano, tenemos que colocar en el numerador el número que vemos sin la coma, sin el arco. ¿Bien? En este caso, como a mí me dice 0,27 y el 2,7 y el 7 es periódico, el número que veo, si yo le saco la coma y el periodo, es el 27. ¿Bien? ¿Puedo decir 0,27? No, nosotros no decimos 0,27, así que el 0 a izquierda no cuenta. ¿Bien? Pero le vamos a tener que restar aquello que queda por fuera del arco. ¿Qué es lo que queda por fuera del arco? Me queda 0, 2. Si yo lo tengo en cuenta, 0, 2 forma el número 2. Dijimos que el 0 a izquierda no cuenta. Entonces, ¿qué le voy a restar a ese 27? Le voy a restar 2. Este 2. Si este 0 fuera otro número, por ejemplo, pensemos, fuese 1, lo que vamos a tener que restar es 12. Si este 0 fuese 3, ¿sí? Para decir un ejemplo, voy a tener 3,27 menos 32. ¿Bien? Entonces vamos con esta situación, para que quede claro. Y en el denominador lo que yo voy a poner es tantos 9 como me indique las cifras periódicas. Yo tengo solamente una cifra periódica, que es el 7. Así que en el denominador voy a poner un solo 9. Pero ¿qué pasa con este otro? Este es decimal. ¿Bien? Vamos a usar el color correspondiente. Acá a este lo hicimos con rojo, vamos a poner al 9 con rojo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con el otro decimal? El otro decimal no tiene arquito. Entonces, como no tiene arquito, es un número, es una cifra no periódica. ¿Bien? Y al ser no periódica, yo lo voy a completar con tanta cantidad de ceros. Como tengo un solo decimal no periódico, voy a completar con un 0. Y ese 0 va a ir al lado del 9. Entonces, ahora mi denominador no va a ser 9, 99, 999, va a ser 90, ¿sí? En este caso, 90. Ahora vamos a ver otras situaciones más. Haciendo la resta en el numerador, me va a quedar 25 noventaavos. Y 25 noventaavos yo lo puedo simplificar porque ambos son múltiplos, ¿sí? De 5. Así que si yo divido por 5, divido por 5, divido por 5, en el numerador me va a quedar 5 y en el denominador me va a quedar 18. 5 18avos. Recuerden que ustedes pueden chequear estas fracciones haciendo la división y van a obtener el número periódico, en este caso periódico mixto que estamos trabajando. Vamos con el ejemplo B. Yo no me olvidé de poner el negativo. ¿Qué pasa si es negativo? Dijimos que si es negativo, al menos lo dejamos por fuera. Vamos a colocar unos paréntesis para no involucrarlo en el proceso del pasaje. Vamos a hacer, en el numerador, voy a colocar el número sin la coma, sin el arco, sin el menos, el número que veo formado. Si yo le sacara estos 3 elementos, yo el número que veo es el 103. ¿Bien? Y ese 103, yo le voy a restar el número que quedó sin afectar por el arco, por el periodo. Si acá está solamente el periodo, el número que quedó formado sin que lo afecte el periodo es el 10. Entonces yo le voy a restar 10. ¿Qué va a pasar en el denominador? Voy a poner tantas cantidades de 9 como cifras periódicas haya. Como hay un solo
número periódico voy a poner un solo 9. Pero ¿qué va a pasar con el otro decimal? El otro decimal, como no está dentro del arco, está por fuera, lo vamos a completar con 0. ¿Cuántos ceros? 1, porque es uno solo. ¿Bien? Entonces nos queda en la fracción en sí, sigue siendo negativo, la diferencia en el numerador es 93, en el caso del denominador 90. Ambos son múltiplos de 3, ¿bien? Así que si yo divido por 3 en el numerador, divido por 3 en el denominador, voy a obtener menos 31 treintavos. Esa es la fracción más chiquita que podemos tener. Vamos con el último ejemplo. En el último ejemplo tenemos, haciendo la fracción, tenemos que poner el número que vemos sin la coma y sin el arco. El número que se observa es el 3234. Y le tengo que restar aquel número que queda formado sin afectar ese arquito. El número que yo veo es el número 32. Entonces, menos 32. Y en el denominador voy a poner tanta cantidad de 9 como me indique el periodo. Como yo acá tengo dos números que están afectados, tanto el 3 como el 4 están afectados por el arco, yo voy a colocar acá 2 9. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con el otro decimal? Porque acá hay 3 lugares decimales. El otro está sin afectar el arquito. El 2 está por fuera de ese arco. Entonces lo voy a tener que completar, teniendo en cuenta ese, con un 0. Entonces en el denominador me quedó 990. ¿Qué me queda en el numerador haciendo la resta? Fíjense que acá tenemos 34 menos 32. 3200 va a ser. Pero si al 34 le saco 32 me va a quedar 3202. Dividido 990. Ambos terminan en número par, así que quiere decir que son múltiplos de 2. Entonces al dividirlo por 2 y dividirlo por 2, ¿sí? Tomo el 3, me queda 1, me sobra 1, son 2. 2 por 6, 12. Me queda 0, 1. Ahí estamos. 1601. Y en el caso del denominador va a ser 495. ¿Bien? Entonces, este número es su fracción irreducible. Su fracción más chiquita, simplificada, y siempre que lo podamos hacer, lo hacemos. ¿Bien? La clase de hoy termina acá, ¿sí? Vimos los 3 pasajes, qué condiciones tenemos que tener, qué pasa si el número es negativo, si lo considero o no, todo lo explicamos acá, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer? Todo esto va a ir copiado en teoría, ¿bien? A continuación de la teoría de la clase anterior. Y en ejercitación vamos a hacer unos ejercicios que le mando para practicar el pasaje de decimal a fracción. Ya la clase pasada ustedes hicieron el pasaje de fracción a decimal. Ahora vamos a practicar lo que estuvimos viendo recién. Yo tengo el número decimal, tengo que hacer su pasaje correspondiente a la fracción que corresponda. ¿Bien? Hagan los cálculos, traten de simplificar siempre que puedan y cualquier duda que tengan me lo consultan en el Classroom, en el comentario de la tarea o mismo por mensaje privado. Así que, hasta la próxima clase.